¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy vamos a reflexionar sobre el texto del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo que expresa en pocas palabras el corazón del Evangelio cristiano. Océanos de tinta y verborrea sin fin han impregnado la tierra basados en este texto novotestamentario adjudicado a dedo a un tal Juan. Pero pacientes y condescendientes amigos, que hace tiempo os caísteis del columpio o tenéis las cadenas medio podridas y estáis a punto de reventaros contra las rocas de la verdad. No sé si os habéis percatado al leer inteligentemente esta porción del Evangelio que estamos ante una de las afirmaciones más abyectamente pérfidas y engañosas que se han podido escribir en la historia de la humanidad. Juan 3:16 es como un beso de Borges, torpe, brusco y siempre a destiempo, es decir, mentiroso. Porque de verdad, francamente hablando y tomando como real y cierto lo que afirma esta porción evangelista, dar a tu hijo para que sea destrozado a latigazos y muera tras un suplicio denigrante, ¿no es lo que digamos un acto de mucho amor para con ese hijo? Amor, lo que se dice amor, no hay ni gota en esa detestable acción. ¿No es cierto? Y además, y eso de que Dios, el Dios de la Biblia, amó a todo el mundo, como asegura este texto en cuestión, ¿es eso algo cierto? ¿Algo que se haya comprobado? Pues no, si atendemos a lo escrito en la Torá y los profetas. En fin, queridos amigos, permitidme, como de costumbre, ver estos puntos con algo de detenimiento para que juntos podamos cortarle más hilos a la tela de araña con la que el cristianismo mentiroso ha aprisionado nuestro corazón y amarrado nuestra conciencia. Os aseguro que será lo que digamos un buen antídoto al paralizante veneno cristiano. El texto considerado comienza diciendo que Dios amó, y que amó de tal manera, es decir, con un amor tan profundo y elevado que no hay palabra que pueda definirlo. Pero repito, ¿se podrá llamar amor a que un padre entregue a su hijo para que sea sometido a un dolor inhumano y luego a la muerte? Fíjese, querido amigo, que el texto es claro. Nos presenta un padre que da a su hijo para que lo escarnen, rompiéndole la espalda con un látigo cuyas puntas son de plomo, y lo humillen además hasta matarlo, tras un sufrimiento agónico. ¿Es esto ejemplo de paternidad digna? ¿Se podrá llamar amor fraternal y paternal a este acto sádico? Una persona racional e inteligente alabará esta animalada impía y desquiciada como si fuera un acto de pureza santa y paternal digna de ser imitada. Pero ¿cómo es posible esta confusión entre sadismo y amor santo y puro?
¿Qué es lo que se pretende conseguir con esta manipulación que equipara rechazo y crimen con santidad? ¡Qué buen padre sería capaz de tal aberración contra sus propios hijos! ¿Pudiera serlo usted? ¿Sería usted capaz de tal acto de villanía criminal hacia su hijo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón usted cree o permite que se nos presente a Dios, a un Dios que se dice que es bueno y amable, destrozándole la vida a su hijo de forma tan cruel? ¿Por qué se eleva a la condición de amor inefable y divino un acto deleznable de maltrato a un ser querido? ¿Cuál es el propósito diabólico de que confundamos amor con desamor, cuidado con crimen, maltrato con santidad? ¿Por qué se nos presentan las obras malvadas y diabólicas como si fueran acciones de un Dios totalmente amoroso? Perdón. Los acólitos embrutecidos por una fe testaruda y ciega tienen una contestación para esto, porque no sé si os habéis dado cuenta o habéis notado que estas personas tienen respuestas absolutamente para todo. Nos dirán que morir es la condición necesaria para resucitar y que Dios tuvo que matar, se vio obligado a matar a su hijo, lo mató porque lo planificó y lo permitió, para poder luego resucitarlo, porque sin muerte no hay resurrección, dicen. Pero mire usted, querido amigo, no es moralmente válido hacer un bien si para lograrlo hay que hacer algo que es malo primero. Es preferible, en este caso, abstenerse. Matar para luego dar vida es inmoral, es un contrasentido pérfido, además de algo imposible. Así que, amigos, no nos confundamos, por favor, y pensemos con noble juicio. Amar es cuidar, amar es proteger, amar es evitar el dolor a los seres amados. Amar no es someter a nuestros hijos a escarnio. Un buen padre no entrega a su hijo a una muerte despiadada para que su idea religiosa se cumpla. Hacer eso es un delito castigado justamente por la sociedad, porque el respeto a la vida está por encima de la creencia. Y si se cambian los términos, si se coloca la creencia sobre el respeto a la vida, se cometerán toda clase de tropelías y crímenes en el nombre de un Dios de amor o en el nombre de un Dios déspota. Amigos entrañables, ante el planteamiento evangélico expresado en Juan 3:16, se debería dejar claro que este Dios, quien es capaz de someter a su hijo a un suplicio brutal para luego matarlo, es un padre inmoral y debe ser reo de la justicia, juzgado y encerrado a perpetuidad por maltratar cruelmente a su descendencia. Debe ser rechazado como un Dios déspota, abusador, indolente, vejatorio y ejemplo culminante de lo que es el desamor. Por tanto, no me tiembla la voz
ni el miedo a vuestro infierno me detiene al denunciar con voz clara y firme la maldad de la religión cristiana, que agazapada y sibilina es capaz de cambiar la esencia al mismísimo amor, asegurando que Juan 3:16 muestra la esencia del amor divino verdadero, cuando lo que nos expone en realidad es un padre criminal que manda a la muerte a su hijo para que sus teorías religiosas o decretos se cumplan. Tal es el poder del engaño y confusión que le ha sido otorgado a este engendro caótico, la Biblia, en el que se mezcla lo bueno, lo absurdo y lo malo, y se le da a comer a los tontos, quienes confiados y obedientes lo degluten ávidamente. Amigos, permitidme ser repetitivo y pesado como un martillo neumático, a lo que me imagino que ya estaréis acostumbrados. Tenemos que arrancarnos las gafas de una fe estúpida y ver con claridad lo que realmente expresa Juan 3:16, que a mi juicio es lo siguiente. He aquí un Dios cruel, un padre violento e irrespetuoso de la vida, un Dios filicida, que intenta convencernos de que amó a su hijo al entregarlo para que lo destrozaran a latigazos y lo mataran tras un suplicio denigrante e inhumano. Esa es, creo, la verdad desnuda, la verdad real que presenta este texto divinizado de Juan 3:16. Un relato digno de estar escrito en la sala mayor del infierno, para que todos puedan ver de qué manera el espíritu inmundo es capaz de torcer el desapego y el maltrato paternal y hacernos creer que es amor puro e inefable. Amigos y hermanos de rebelión contra la estupidez, os invito a reflexionar en este asunto para que se nos desvele la mentira fundamental y se nos muestre el engaño pretencioso del Evangelio, la tergiversación que se hace de lo que es malo para que parezca algo santo y bueno. Permitidme, aprovechando que estáis aquí escuchándome, ahondar un poco más en la herida, para que así pueda salir toda la pus de nuestras conciencias y veamos este asunto fundamental un poco más claro. Yo sé que no es fácil. ¿Qué debería habernos dicho una religión verdaderamente amorosa y veraz? ¿Qué debería haber dicho? ¿Qué debería habernos informado? ¿De qué debería habernos informado una religión digna de un Dios imitable? ¿Cuál debería haber sido su mensaje? Pues que de tal manera amó Dios al mundo, que protegió a su Hijo, lo cuidó, hizo lo posible y lo imposible para que nada malo le ocurriera. De esta manera, con este verdadero y genuino amor, amó a su Hijo y por tanto amó al mundo. Porque el que no ama a su Hijo, a su propio Hijo, ¿cómo va a amar al mundo? Ese debería haber sido el mensaje del verdadero evangelio. Así se hubiera ahondado y fortalecido la responsabilidad y el amor de los padres hacia sus hijos. De esta forma, el Dios de los religiosos judíos nos hubiera podido dar clases de verdadero y santo amor. ¿No es cierto? ¿Se da usted cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se percata de cómo la religión cristiana tuerce las cosas para confundirnos y prostituir aún al verdadero y genuino amor?
En adición, y aunque ya es suficiente lo dicho, permitidme descubriros otra mentira sibilina agazapada en este mismo texto de Juan 3:16. Me refiero a la clara contradicción de que el Dios de los religiosos judíos amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Estimados amigos míos, que comenzáis a ver la verdadera luz de la aurora y os apretáis los ojos con incredulidad, el Dios de los religiosos judíos nunca, nunca, nunca ha amado verdaderamente a la humanidad. Pero oiga, por favor, si el Dios de la mitología hebrea en un arranque de ira destruyó a la humanidad indefensa, completa, humanidad que él mismo creó. El Dios hebreo siempre ha sido un Dios violento y ultrajador, siempre ha sido así, ese ha sido y es su carácter desde el comienzo del tiempo. ¿Cómo que Dios ama al mundo? Pero ¿a dónde vais a ir con ese cuento? ¿Acaso no está claro que ese Dios siempre ha amado a un grupito? Siempre ha escogido y colaborado con una élite a la que ha favorecido en perjuicio de los otros pueblos a los que en su momento mandó y manda actualmente aniquilar. Pero por favor, oiga, que no somos idiotas, si no hay nada más claro en la mitología bíblica que eso. El Dios bíblico heredado de las leyendas hebreas es un Dios fundamentalmente discriminador. Discriminó antiguamente y discrimina hoy en día, aún aquí en el cristianismo, donde se ha tratado de limpiar su imagen lavándole la cara de todas las maldades que arrastra en su historia, aún aquí, en el texto que estamos considerando, en el texto nuclear del cristianismo, Juan 3:16, se ve con claridad cómo se nos engaña vilmente haciéndonos creer que Dios ama a todo el mundo. Pero no es cierto. En realidad solo ama a ese Dios a aquellos que aceptan a Jesús. Es decir, a los que obedecen tragándose el cuento sin hacer preguntas. Porque a los otros, a los que cuestionan y no comulgan con ruedas de molino, a esos los apartará para que se quemen en el fuego que nunca se apaga y sean devorados por el gusano que nunca se sacia. Ay, amigos míos, por favor, leamos con inteligencia y libertad. Dejemos de dar de mamar a los gallos. No creamos que los pájaros se preñan o que los tomates hay que cogerlos en los árboles. Y enfrentemos la verdad de verdad. Seamos valientes de espíritu y llamemos bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Denunciemos la maldad, aunque sea hecha por el mismísimo Dios que dicen que es tan y tan bueno. Así que permitidme terminar repitiéndoos la verdad que debió ser escrita en Juan 3:16. Aunque al ser escrita así, el cristianismo completo se hubiera ido para el mismo centro del carajo. De tal manera amó Dios al mundo que no escogió a ningún pueblo y además protegió a su Hijo, lo cuidó, hizo lo posible y lo imposible para que nada malo le ocurriera. De esa manera, con ese verdadero y genuino amor, amó a su Hijo y por lo tanto amó al mundo, porque el que no ama a su Hijo, ¿cómo podrá amar al mundo? Recibido un saludo de mi parte. No estoy haciendo muchos videos últimamente porque, aparte que llevo 300 y pico videos ya hechos,
y los temas se vuelven repetitivos. Acordaros que tengo vida, tengo familia, tengo trabajo, y ya me voy haciendo mayor. Y entonces cuando uno se hace mayor, como que se tranquiliza un poco en algunos casos. Recibid un abrazo y un beso personalmente de mi parte. Gracias.